Es un método para hurtar, sobre todo a personas mayores, y además hurtaban objetos de valor, Alex. Concretamente lo que hurtaban eran joyas y relojes, y lo hacían, como bien comentas, con el método del abrazo amoroso, un método que ha llevado a estas personas, concretamente a 12 pertenecientes a un clan familiar que trabajaba de forma itinerante, a prisión provisional. Nos encontramos con Beatriz Gambón, que es portavoz de la Policía Nacional de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Queríamos comentar el método que utilizaban, que es el abrazo amoroso. ¿En qué consiste y cómo es? Pues lo realizan en principio mujeres que abordan a personas mayores y bajo cualquier pretexto lo que quieren es invadir su espacio personal. Entonces, por ejemplo, yo si te pregunto, por favor, ¿dónde está el centro de salud más cercano? Pues se tendría que ir ahí a mano derecha y detrás de este edificio lo puede encontrar. Entonces utilizan su amor, su supuesto amor, para agradecer de una forma muy efusiva y dicen, ¡oh, muchísimas gracias, gracias de verdad, muy amable de verdad! Y ahora ya... Y lo que ha sucedido es que nos hemos llevado el reloj. Vale, ¿y qué es lo que tienen que hacer las personas? Porque sobre todo lo que estábamos comentando antes es la integridad física, ¿no? Eso siempre tiene que ser lo primero que hay que tener en cuenta. Sí, así es. Lo más importante siempre es la integridad física. Es decir, si a mí misma me van a robar el móvil o a darme una paliza, desde luego yo doy el móvil. No tenemos que ponernos en riesgo, porque al final siempre caen. Han tardado 1 año y medio en llegar todas estas joyas a sus propietarios, pero bueno, lo primero la integridad física. Y luego, desde luego, pues avisar e intentar que nuestro espacio no sea invadido. Pero es que son tan sorpresivas cuando te abordan que es difícil. Con lo cual, bueno, intentar preservar este espacio y si no, avisar. Hablábamos de que se han detenido a 12 personas, 26 de los delitos se cometieron aquí en Zaragoza e incluso algunos conocidos tuyos, Beatriz. Sí, la verdad es que, bueno, pues ha sucedido a muchísima gente. Un señor también me comentaba, yo estaba paseando por el parque José Antonio Labordeta, me senté en un banco y de repente una señora se sentó a mi lado y me dijo que si quería, bueno, me ofrecía prácticas sexuales. Es un tema que, bueno, que resulta un poco, bueno, pues quizás no quieran denunciarlo porque quizás se pueda pensar que han dado pie a esa provocación, bueno, hayan provocado, ¿no? Entonces hay gente que no ha denunciado. Hay que denunciar, porque eso es un amoroso. Porque cuando se quieren llevar a esa persona a esa práctica sexual es cuando aprovechan para llevarle, bueno, pues para robarle todas estas joyas. Ellos y ellas tenían todo muy bien estructurado y elegían muy bien a sus víctimas. Se paseaban por los centros de las ciudades y veían quiénes eran sus posibles víctimas, quién llevaba un Rolex, una gargantilla, un broche, pendientes, etcétera. Un clan familiar que además ha llevado a la detención de otras 3 personas que utilizaban otro método bien distinto, que en este caso es el scalping. ¿En qué consiste ese método? El scalping es cuando estamos retirando dinero en efectivo en un cajero automático, en un banco, y alguien merodea por detrás y lo que decíamos siempre de nuestro espacio, ¿no? Pues invade nuestro espacio y ve el código PIN. Con cualquier excusa, uy, se me ha caído algo, y entonces se agachan y lo ven, o se me ha quedado un papel ahí, entonces se meten y lo ven. Hay gente incluso que lleva los códigos PIN escritos, eso hay que evitarlo siempre. Pero bueno, en el caso de que suceda, bueno, pues hay que estar atento porque también nos hurtan la tarjeta y ya entre el PIN y la tarjeta pues hacen las retiradas máximas de dinero y nos limpian la tarjeta. Recordemos que la mayoría de las víctimas, por no decir todas, son personas de avanzada edad. ¿Cómo podemos, como hijos, hermanos, aconsejarles? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no les suceda? Es difícil de evitar, pero lo más importante es la integridad física. Y luego, si podemos evitar y poner la mano, o sea, pero claro, si se abalanzan, pues entonces, si sabemos que llevamos un Rolex, protegernos un poco, o este bolso que quizás esté un poco abierto, tocarlo para que no se nos coja nada. Pero bueno, intentar evitarlo, tenerlo interiorizado, saber que existen, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el señor del banco no sabía que esto era un amoroso. Hay que denunciarlo y sobre todo comunicárnoslo, porque esta operación, que ha tardado 1 año y medio en ver la luz, se inició de forma muy humilde, con unas denuncias que fueron pocas, pero luego fueron más y bueno, luego todo ha seguido muy bien el trámite y agradecemos también a la jueza del juzgado de instrucción número 3, perdón, que ha unado toda la causa y ha sido un resultado pues muy potente. Bueno, pues ya ves, Miriam, conocemos de primera mano en qué consisten estos 2 métodos, tanto el abrazo amoroso como el scalping, y esos consejos que tenemos que seguir y que tenemos que decir a nuestros mayores que sigan para que no sucedan este tipo de robos.
Gracias, Alex. Pues ya saben, ojo con esos abrazos amorosos, mantengan ese perímetro en la medida de lo posible si se dirigen a ustedes de una forma que les parece poco apropiada o que puede dar pie a esta situación. Sara, parece increíble, pero ocurre, y ocurre además lo que es todavía peor, aprovechándose de la vulnerabilidad de personas mayores que no pueden defenderse. O que quizá no saben, ¿no?, qué está ocurriendo, si les están dando un abrazo y simplemente pues piensan que los ven desprotegidos. Sí, o incluso puede ser personas, pues en cierta manera también, que incluso pueden estar carentes de ese afecto. Entonces, pues bueno, al final no tienen esa perspectiva de que les van a hacer algo, ¿no? Entonces, aquí al final, jurídicamente, lo que habrá que apreciar a lo largo de la instrucción es si esto tiene el cáliz de robo o de hurto. Sí, porque yo hablaba de hurto, lo estábamos aquí hablando, ¿es hurto, es robo? Claro, aquí al final la diferencia fundamental va a basarse en si existe o no violencia. Por lo que hemos visto, una violencia física como agresión no existe, pero desde mi punto de vista, en el momento en el que te invaden ese espacio personal sin tu consentimiento, ya me parece una forma de violencia, y más si cuando la persona que la recibe, pues bueno, tiene este carácter más vulnerable que la persona que lo ejerce. Entonces, por ese lado, yo entiendo que estaríamos ante un robo con unas penas entre 1 y 3 años, y luego entendiendo que estamos ante una organización criminal totalmente establecida, con un modus operandi organizada, que actuaban en Barcelona, en Valencia y sobre todo en Zaragoza. Exacto, pues ahí ya le sumaríamos la pena del artículo 570, que estamos hablando de entre 5 y 8 años más, pero habrá que ver la instrucción cómo se va desarrollando. Juan, Álvaro. Sí, creo que precisamente esta técnica de robo, por decirlo de alguna forma, se sustenta principalmente en eso, ¿no? En la falla que pueda haber en el Código Penal, en el hecho de decir, bueno, yo es que le estaba ayudando, le doy un abrazo, en ningún momento ejerces violencia. Sí que es cierto que hay cierta intimidación porque la persona se siente menoscabada, se siente un poco intimidada, ¿no? Y sobre todo que le quitas el espacio vital y la capacidad de actuación, ¿no? Pero yo creo que ahí está la técnica un poco más de cómo el robo puede ser sofisticado y pueden no terminar siendo tipificado como robo, sino como hurto. Pero yo, intentando buscar una solución al margen de la operación policial y la buena operación judicial, yo a veces sí que pienso que hay determinados cajeros, por poner el foco en las entidades bancarias, que están excesivamente expuestos a la calle, ¿no? Es verdad que hay cámaras, que hay una vigilancia determinada, pero hay en chaflanes o esquinas o en sitios muy concretos en los que yo, incluso, que no tengo ningún problema de que no me siento vulnerable ante nadie que puede venir en mi entorno, sí que digo, hombre, estoy demasiado expuesto, pueden verme el pin en cualquier momento, incluso alguien desde una ventana que esté precisamente ubicado ahí para intentar robar cualquier dato personal de un cliente de una entidad bancaria. No sé si igual las entidades bancarias podrían quizá hacer un sobreesfuerzo para que hubiera más protección para su cliente al final. Yo quería decir dos cosas. Una que no tiene nada que ver con el tema, que ya lo he dicho en alguna ocasión, y es uno que ya tiene edad para recordar cómo era la relación, sobre todo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cómo ha cambiado la comunicación en este caso, por el abrazo de que la le ha dado, policía. ¿no? Es algo, lo estaba pensando cuando yo empezaba en esto hace 30 años, cuando tú te dirigías para investigar un tema, un caso, a la policía o a la Guardia Civil, era una situación realmente violenta e incómoda, y ahora estaba viendo la tele y digo, madre mía, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Por suerte, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y cómo se ha humanizado también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en segundo lugar, esto que comentabas, Álvaro, me parece fundamental lo que acabas de decir, porque tiene mucho que ver con esa situación de vulnerabilidad, sobre todo de las personas mayores, respecto a su relación con los bancos. Ahora prácticamente ya no te atienden en una entidad bancaria, ya no es como antes, que ibas con la cartilla y te la actualizaban y te sacaban el dinero. Ahora ya no es posible, y muchas de esas personas que no han sido capaces de adaptarse a lo digital se ven, me imagino, expuestas a muchísimos riesgos y a muchísimos temores en circunstancias como esta, en las que además esos cajeros, que son el único recurso que les queda en la relación con el banco, están pensados por un diseñador pensando en lo estético más que en lo seguro, en la seguridad, ¿no? Eso lo vemos en los bancos y en otros muchos lugares a los que tenemos que acudir a diario. Entonces me parece un muy buen apunte, no había pensado en ello, que es cierto que es un elemento más que ayuda a... Estamos empujando a una generación, la de
de nuestros mayores a unas circunstancias en las que no se saben defender, no saben cómo actuar y se encuentran en un entorno realmente hostil y poco acogedor para lo que ellos estaban acostumbrados a tener. Sí, y que además son personas que tenemos que tener en cuenta que esta banda, por ejemplo, ha tenido que tener un seguimiento para ver si tú llevas un Rolex, si tú llevas una cadena de oro, si tú llevas... Entonces, que hay un trabajo detrás de esta banda de seguimiento continuo de estas personas que son el objeto del robo en este caso, que es bastante llamativo. Entonces, esta gente mayor, pues muchas veces no son conscientes de que esto puede llegar a pasar. Ellos salen a comprar el pan y llevan la cadena de oro, o llevan el reloj que han tenido toda la vida sin pensar en que alguien les puede estar observando. Y luego está la segunda parte, lo que nos comentaba Beatriz, de esas proposiciones sexuales, generalmente de mujeres a hombres, a personas mayores, que a lo mejor tienen luego ese pudor, esa vergüenza de decir, yo cómo voy a denunciar esto. Y también dice que están frente al método del abrazo amoroso, porque lo siguiente es llevárselo a una zona apartada y robarle o hurtarle. Sí. O sea, al final el hecho ya tiene, pues bueno, su ilícito penal en sí, pero que se haga con personas de este tipo, ¿no? Vulnerables, y que además utilizando todo este tipo de artimañas, pues bueno, debería de ser un agravante a estos hechos.